Bien, entonces vamos a ir empezando, señores. Buenas noches. Eh, Mi nombre es Óscar Huerta Ayala. Soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el registro público, y también ahora estoy como director de formación integral de COFOPRI, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de la declaratoria de edificación y también acerca del levantamiento de cargas técnicas. Voy a compartir en pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Mm. ¿Me confirman si ven todos la pantalla, por favor? Sí lo ven, ¿no? Bien, miren, distingamos dos conceptos básicos entre lo que es declaratoria de edificación y lo que es edificación, ¿no? Edificación entendido, pues, como cualquier construcción permanente, ¿no? Y que deben tener ciertos requisitos, ¿no? Esto es, que exista seguridad y que tenga un elemento gráfico, un elemento normativo, ¿no? Estos elementos gráficos tienen que ver con el plano de zonificación. Recordemos que la zonificación se refiere pues al uso de los suelos. Así podemos hablar de una zonificación industrial, residencial, incluso comercial. Y un elemento normativo en el tema de las edificaciones lo encontramos pues en reglamentos de zonificación. Anteriormente llamaban fábrica, ¿no? Me acuerdo que hace años nosotros hablamos de declaratoria de fábrica, ¿no? Sin embargo, con la ley 29090 se habla de edificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ingresa a registros públicos? La declaratoria de edificación. ¿Qué es una edificación? Es la construcción de una obra para albergar al hombre en sus múltiples actividades, ¿no? La edificación debería tener, pues, edificaciones fijas y complementarias, ¿no? ¿Y qué sería, señores, em, lo relativo, pues, a la declaratoria de fábrica o declaratoria de edificación? Un documento legal que compruebe la edificación. ¿Quiénes son los llamados a realizar esta declaratoria de edificación? Son las municipalidades, ¿no? Al ser un ente generador de catastro, ellos son los llamados a realizar, autorizar, otorgar licencia y supervisar la conformidad de obra. Es decir, son las municipalidades las que deberían autorizar que uno pueda construir. Si lo vemos de un punto de vista del derecho administrativo, en el caso de que las municipalidades aprueben la clasificación, podemos decir que es una declaratoria de edificación como un acto administrativo que comprueba la legalidad y seguridad de la construcción. Eso quiere decir que la municipalidad te da una licencia y con esa licencia tú como propietario puedes, pues, construir, ¿no? Tienes el derecho a edificar. Este acto de declaratoria de edificación es uno voluntario. Ustedes no están obligados a inscribir ese acto de declaratoria de ¿por qué lo hacen? Por un tema, pues, de seguridad jurídica y también de mayor valor económico, ¿no? Es decir, si yo escribo una fábrica en los registros públicos, voy a tener que mi predio va a tener un mayor valor económico. ¿Y por qué? Justamente porque las personas saben bien que si una declaratoria ingresa al registro, ha sido revisado previamente por un registrador y tiene, pues, indicios de legalidad. Entonces, cuando hablamos de declaratoria de edificación, nos referimos a un documento legal, un reconocimiento legal de cualquier tipo de obra, ¿no? Y se realiza, pues, por la declaración del propietario con las formalidades previstos en la ley 29090, ¿no? Pero también tenemos la ley 27157, ¿no? La ley 27157, que todavía está vigente, se refiere, pues, a la regularización de edificaciones u otros actos. Eso quiere decir que no solamente podemos regularizar la declaratoria, también podemos regularizar, ¿no? También podemos regularizar, eh, por ejemplo, los reglamentos internos, las subdivisiones y otros actos. Y ahí se habla, pues, de la regulación de edificaciones.
¿Sobre qué predios puede recaer la declaratificación? Predios urbanos, ¿no? En terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana, en el caso de regulación de edificaciones. Predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que están como urbanos en la municipalidad e inscritos como rústicos en el registro. Con relación a los predios rurales, ¿ya? No hay una normativa exacta en estos momentos que autorice la inscripción de esa declaratificación. Inicialmente había una norma que señalaba pues que eran las municipalidades las que supervisaban ello, pero esa norma fue derogada, ¿no? Entonces, actualmente todavía no hay una regulación para que se puedan inscribir estas declaratorias de fábricas en predios rurales. Entonces, viene la otra pregunta. ¿Necesitaré de que exista una habilitación urbana para inscribir una hectárea de fábrica? Sí, en el caso que lo tramitemos ante la municipalidad va a exigir que para que ustedes declaren una edificación, exista una habilitación urbana inscrita. Pero si lo hago ante un verificador responsable, conforme a la ley 27357, no necesito eso, ¿no? Porque se reconoce lo que se denomina, pues, las zonas urbanas consolidadas, ¿no? En ese caso, presentaré ante registros públicos documentos que acrediten que ese predio tiene la calidad urbana. Por ejemplo, un certificado de zonificación y vías o un certificado de parámetros urbanísticos. Entonces, ¿quién va a determinar si un predio es o no urbano? No lo hace registro en realidad, sino lo hace la municipalidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque registros públicos no es un ente general de catastro, pero las municipalidades sí, las municipalidades, al igual que otras entidades, son entes generales de catastro. Ellos son los que pueden acreditar si ese predio es o no urbano. ¿Y qué debemos presentar ante el registro? El certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? ¿Una pregunta? La otra pregunta es, ¿quiénes pueden declarar la fábrica o la edificación? Y en principio los propietarios, ¿no? Los propietarios están legitimados para hacer esta declaratoria de edificación. Pero también los usufructuarios, superficiarios, concesionarios o titulares de una servidumbre, afectación en uso. ¿Y por qué? Porque la declaratoria de edificación no es un acto de disposición, no es un acto de transferencia de propiedad, es un acto prácticamente de admiración. Por lo tanto, no solamente puede hacerlo el propietario. Lo regular, lo común y corriente es que lo haga un propietario. Pero, por ejemplo, un fiduciario puede hacerlo. Un superficiario también porque tiene el derecho de, de propiedad temporal solidificado, ¿no? Entonces, ellos también pueden hacer esta declaratoria de fábrica. También, según el reglamento de la ley 2490, ¿no? Dice que puede hacerlo también uno de los cónyuges, toda vez que la obra no altera el régimen del inmueble ganancial. Ya, pero en la práctica, los dos cónyuges intervienen, ¿no? Intervienen los dos cónyuges para poder realizar esta fábrica. ¿En qué casos intervienen solo los cónyuges? Por ejemplo, en aquellos casos en que el bien es propio, pero la edificación se está realizando durante la vigencia de una sociedad de gananciales, ¿no? En esos casos, el tribunal ha establecido que uno de los cónyuges puede intervenir adjuntando la partida de matrimonio y puede inscribirse los dos actos, la declaratoria y la adjudicación a favor de la sociedad conyugal, cuando se ha construido sobre terreno propio, pero con dinero de la sociedad de gananciales. Muy bien, continuamos entonces. Así el tribunal se ha ido pronunciando, ¿no? Señalando pues que la declaratoria de fábrica puede ser efectuada por el propietario o el titular de derecho a superficie vigente. ¿Qué es la superficie? Es un derecho real que te da
dominio temporal, propiedad temporal sobre lo edificado. Luego viene otro tema que es un poquito espinoso, en lo referido a la construcción en terreno propio, pero cuando ya existe vigente una sociedad de gananciales, ¿no? El Tribunal Registral ya se ha pronunciado varias veces sobre ese tema, y el reglamento de inscripciones de registro de predios precisa que en esos casos hay que inscribir la que trae fábrica y un asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal. ¿Pero en qué casos? Siempre y cuando pues se acredite, ¿no?, que al momento de la finalización de la obra ya existía el matrimonio. En esos casos sí. Porque ¿qué pasaría? Imaginemos que es una fábrica antigua y recién lo estoy declarando. La finalización de la obra es antes que uno haya celebrado matrimonio. En esos casos, pues, definitivamente no corresponderá extender el asiento a favor de la sociedad conyugal, ¿no? Ahora, aquí existen otros problemas, ¿no? ¿Qué pasa? Imaginemos que Antonio construyó 4 pisos y estando soltero, y luego contraen matrimonio y hacen una ampliación de fábrica y hacen arriba un 5.º piso. ¿Debería inscribirse el terreno más los 5 pisos a favor de la sociedad conyugal? Me parecería que no sería muy justo, ¿no? Y es por eso que el tribunal saca un precedentes en el cual señala, pues, que en esos casos no procede que el bien pase a nombre de la sociedad conyugal. Pero ahora, si es una fábrica nueva, una nueva construcción, en esos casos sí procedería, ¿no? Entonces, en estos casos, el tribunal registral también se ha pronunciado, señalando, pues, que en la liquidación de derechos en adjudicación de bienes como consecuencia de fallecimientos sociales gananciales o partición entre los copropietarios, no es un requisito valorizar los bienes, ¿no? Es un acto invalorable. Y otro tema también importante es la competencia del notario en los procedimientos de regulación de edificaciones. A ver, aquí hay que distinguir dos actos, ¿no? Si solamente se está certificando la firma, en realidad ahí puede ser cualquier notario del país, ¿no? Es decir, si yo necesito que el notario certifique mi firma, según este precedente, puede hacerlo cualquier notario del país. El predio puede ser ubicado en Lima y yo estoy de paseo en Ayacucho y decido pues que sea de una hectárea de fábrica, ¿no? Entonces, en esos casos, reitero nuevamente, podemos decir que cualquier notario es competente a nivel nacional. Pero si es que voy a sanear también la titularidad, en esos casos, el notario va a ser determinado por la ubicación del predio. Es decir, en campo notarial, podemos decir pues que eso le va a corresponder, se le va a corresponder a la provincia donde está el notario. Si el notario está en la provincia de Lima, el notario de la provincia de Lima pues, será competente. Entonces, a la pregunta, ¿el notario necesariamente debe ser el lugar donde se ubica el predio? Ustedes dirán, depende. Si solamente es para el fábrica, puede ser a nivel nacional cualquier notario. Pero si se va a tramitar una prescripción, acción de dominio, por ejemplo, en esos casos sí, necesitamos que el notario sea donde se ubica el predio. Muy bien. Luego hay una precisión a estos precedentes de observancia obligatoria, en el cual señala lo siguiente. Dice, si la sociedad conyugal, esto fue el año 2022, sujeta a régimen de sociedad gananciales, edifica sobre terreno propio de los cónyuges, se produce la conversión en social de todo el inmueble, construcción y suelo, salvo que se acredite que se mantiene la condición del propio. Y dice también, a efectos del cumplimiento, el tercer párrafo, artículo 79 de inscripciones, bastará con que intervenga en la autoridad de fábrica el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia certificada de la partida de matrimonio. Entonces, en estos casos, podemos nosotros inscribir a favor de las sociedades gananciales y no será necesario que intervengan ambos cónyuges. Podrá intervenir
un cónyuge adjuntando la partida de matrimonio. Pero el tribunal precisa algo muy importante, ¿no? Dice, este supuesto se aplica exclusivamente al caso de edificación construida sobre terreno, y no a los casos de ampliación, modificación, remodelación y otros. Entonces, si ustedes están casados y en este caso su casa, ya está terminada, ¿no? Ese bien será propio porque lo han construido estando solteros. Y si con su cónyuge quieren ampliar, modificar, remodelar, eso va a seguir estando a nombre de ustedes. Eso es un poco lo que nos dice el Tribunal Registral. No en todos los casos, cuando hay modificación de fábrica, vamos a cambiar titularidad de un bien propio pasar a un bien social. Si no, en este caso, tiene que ser algo trascendente. Entonces, no serían los casos de ampliación, modificación, remodelación, entre otros. Hasta aquí, señores, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Muy bien. Continuamos, señores, continuamos. A ver. Nosotros tenemos distintos procedimientos para formular una declaratoria de fábrica. Procedimiento regular y procedimientos en vía de regularización. El procedimiento regular es con la ley 29/90 y se hace ante la municipalidad. Mientras que los procedimientos en vía de regularización son dos, ante la municipalidad o, en este caso, sin intervención municipal. Esto es con la presencia de un verificador responsable. Hay una pregunta que hace Rodrigo, dice, ¿qué pasa si se separan la pareja con quien se queda la casa? Muy bien, si está inscrito a nombre de los dos, ¿ya? Y hay un divorcio, tienen que ellos, si es un divorcio a nivel judicial, tendrán que señalar un acuerdo de adjudicación para quién se queda. Puede ser que queden para los dos, 50%, 50%, o puede ser que no sea así. Entonces, va a depender mucho del acuerdo. Si se hace a la vía notarial, igual, tiene que haber un acuerdo solicitando los bienes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para quién se va a quedar? Lo que decida, pues, la pareja, o la expareja en todo caso. ¿Y qué sería la licencia de edificación? Mire, la licencia de edificación es un permiso, ¿no? Es un permiso como acto administrativo por el cual las municipalidades autorizan la ejecución de las obras de edificación. Digamos, es una autorización para que tú puedas edificar. ¿Cuánto tiempo dura esta licencia? 36 meses. Pero lo puedo prorrogar por 12 meses más, por única vez. Y ese plazo se va a computar desde el expediente, desde el ingreso del expediente a la municipalidad. ¿Qué efectos tiene esta licencia de edificación? Determina, pues, adquisición de derechos de construcción y desarrollo según las condiciones expresadas en la licencia. Es decir, la licencia va a decir que me autorizan construir esta forma. Si yo tengo una licencia, pero me salto más allá de la licencia, ahí va a haber problemas. Tengo que cumplir lo que dice la licencia. Luego tenemos las modalidades de aprobación, modalidad A, modalidad B, C y D. Modalidad A se refiere a una aprobación automática con fines profesionales. Modalidad B, proyecto con evaluación de la municipalidad o evaluación previa de los revisores urbanos. La modalidad C, aprobación de proyecto con evaluación previa de la comisión técnica o revisores urbanos. Y la modalidad D, que es un poco más complejo ya, aprobación de proyecto con evaluación previa de la comisión técnica o los revisores urbanos. Bien, ¿cómo hago para inscribir la fábrica? En este caso, la declaratoria de fábrica. Tengo que presentar documentos al registro público, se le fue de conformidad. No es obligatorio presentar el FUE de licencia, pero esos FUEs tienen que estar debidamente sellados por la municipalidad y también tiene que estar, pues, un número de expediente, ¿no? Entonces, vamos a decir que presentaremos los documentos, ¿no? El FUE y planos debidamente sellados, suscritos por funcionario municipal, para inscribir la declaratoria de edificación. Ahora, esta declaratoria de edificación también puede estar en una escritura pública.
En ese caso, pues, habría que insertarlo en la escritura pública. Dice, en el caso que el administrado opte por extender la declaratoria de fábrica mediante escritura pública, debe tramitar previamente la conformidad de obra. ¿Quién te da la conformidad de obra? La municipalidad. ¿Y qué es la predeclaratoria de fábrica? Es una anotación preventiva. Es decir, mientras no se termina todavía la construcción, podemos hacer una anotación preventiva. Claro, ¿quién te va a autorizar? La municipalidad. Esta predeclaratoria de fábrica es una anotación preventiva y definitivamente todavía no termina la construcción, pero ya ha sido pues transferido. Por eso es que se dan las facilidades para que el propietario pueda solicitar una predeclaratoria de fábrica. ¿Y para qué? Porque con eso podemos preindependizar. Preindependizamos, vendemos los futuros departamentos y tenemos capital de financiamiento. ¿Está permitido? Sí, está permitido. ¿Cuánto tiempo dura esta predeclaratoria de fábrica? Un año. Se puede prorrogar ante el vencimiento, por el mismo plazo, cuántas veces sea necesario. La prórroga se anota en el mérito del documento privado con firma legalizada otorgado por el notario propietario. Entonces, si vamos a prorrogar una licencia, la municipalidad te lo tiene que poner. La caducidad es vencido el plazo de vigencia. Ustedes me dirán, ¿y por qué hay necesidad de hacer una paquete de fábrica? Para financiar, ¿no? Si yo empiezo a vender futuros lotes y se inscribe en el registro, aunque sea bajo la forma de acción preventiva, las personas van a poder invertir más. A ver, acá hay una pregunta que está haciendo Alexander. Dice lo siguiente. Buenas noches, una consulta. Cuando se inscribe la de fábrica por la municipalidad, se hace de la siguiente forma. Se solicita la licencia de edificación, la organización de obras y luego inscripción de fábricas. Sí, correcto, correcto. Mira, lo que debe ingresar en registros públicos son solamente fábricas definitivas. Pero sin embargo, en la práctica, pues, las personas eh, tienen problemas de financiamiento y solamente lo que está, en este caso, ya se cuenta con una licencia de edificación y esa licencia de edificación puede también generar predicatoria de fábrica. Pero no es obligatorio. O sea, a registros públicos no estoy obligado a llevar mi licencia de edificación. Lo que sí interesa es el FUE, ¿no? Tiene que estar pues debidamente firmado, suscrito con número de expediente. Muy bien. ¿Cómo se da la anotación preventiva de la predicatoria de fábrica? En estos casos hay que presentar cargo del FUE. Plan de ubicación y localización y arquitectura, la memoria descriptiva. Y también presentaremos, pues, dependiendo si es modalidad C y D, que son complejos, la adopción preventiva se realiza en medio de los siguientes documentos. Copia autenticada del FUE de licencia, plano de ubicación, localización y arquitectura, FUE de anexo C. Ahora, ustedes verán que existen dos tipos de regímenes. Uno es para modalidades automáticas, A y B, y otro es para modalidades complejas. En la modalidad compleja, sí te piden copia autenticada del FUE de licencia, plano de ubicación y localización y plano de arquitectura, y el FUE de anexo C. Ahora, ¿qué pasa si hay discrepancia entre lo que dice la memoria y el plano, pero eso es lo que dice el plano? Muy bien. Continuamos. ¿Qué cosa debo colocar en esta anotación preventiva de predicatoria de fábrica? Debo colocar primero que es una anotación preventiva, ¿no? Es una inscripción nada más temporal. Y que tiene un plazo, ¿no? El plazo de un año, ¿no? ¿Qué cosa debo colocar? Datos básicos, como distribución de ambientes, área techada por piso, el área libre, primer piso, el carácter preventivo del asiento, la norma que autoriza su extensión y su plazo y vigencia. Y por supuesto, el nombre profesional que interviene en el proyecto de declaratoria de fábrica. Pero ¿cuál es la ventaja de esta predicatoria de fábrica? Que puedo también anotar preventivamente el reglamento interno y las penalizaciones. ¿Y qué más? Puedo hacer ahí compra-venta garantizada. Y con eso, pues, estoy asegurando mi financiamiento. Entonces, hago la anotación preventiva de reglamento interno para independizaciones y eso tiene un plazo, ¿no? El plazo, pues, es de un año. Imaginemos que alguien empezó
una construcción, sacó su licencia a la municipalidad y luego le llegó a inscribir como anotación preventiva, ¿no? Creo que fábrica. ¿Y qué pasa si no se termina esa construcción? ¿Cómo quedaría? Como anotación preventiva nada más. Pasa un año, caduca el pleno derecho. Entonces, estas anotaciones preventivas sirven para que exista movilidad con los bienes futuros. Puede ser prorrogable ante su vencimiento al mismo plazo. La vigencia de esta noción preventiva, señores, se puede prorrogar en mérito documento privado. Es decir, tengo una noción preventiva por un año, la puedo prorrogar otro año más, pero tienen que pedírselo. Si es que no se llega a inscribir la inscripción definitiva de la fábrica, en estos casos las nociones caducarán de pleno derecho. O si la caducidad, se cerrarán las partidas preindependizadas. Muy bien. ¿Qué pasa con lo referente a la noción preventiva en la partida preindependizadas? Bien, se puede inscribir a la noción preventiva de compra-venta, ¿sí? Porque ya hay partidas preindependizadas. Ahora, ¿cómo hago para convertir la pleca de fábrica, el reglamento interno y las preindependizaciones? Para poder nosotros convertirlos, tiene que inscribirse la declaratoria de edificación en forma total. En esos casos, sí, pues, el registrador que inscriba la conversión de la pleca de fábrica en uno definitivo, en esos casos, sí va a ser necesario, pues, que se presenten los documentos para la fábrica, ¿no? Hay que presentar, el registrador debe convertir inscripción al reglamento interno y las preindependencias. Entonces, la municipalidad me dio una licencia, supervisaron que está correcto, me darán mi FUE de conformidad de obra. Una vez que con eso, lo que vamos a hacer es que el registrador proceda a inscribir en forma definitiva ya el reglamento interno y las independizaciones, incluyendo las tasas y demás actos. ¿Y qué pasaría si hay diferencia entre lo que es la memoria y los planos? Prevalece lo que dicen los planos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor, señores? ¿Está claro? ¿Qué puedo anotar preventivamente? La compra-venta garantizada. Esto es, la compra-venta y otros actos análogos puedo inscribir en esas partidas preindependizadas, ¿no? Y si se inscribe de forma definitiva la notificación, lo que hago es convertir la notarial de fábrica y reglamento interno, como ya en forma definitiva. ¿Pero qué más? Si hubiera compraventas, anotaciones preventivas compraventas, también voy a convertirlos en forma definitiva. ¿Cuáles son los documentos para poder inscribir una fábrica? El FUE, que le estaba comentando, que es un formato de la municipalidad, según la 29090. La escritura pública en el cual se inserte el FU. El formulario registral aprobado por la SUNAR con la ley 27957. Esto es lo que existe más. Mayor cantidad se hacen con, en este caso, los FOR y el amparo de la ley 27957. También se puede hacer con normas especiales y en este caso, pues, vamos a decir, si hay discrepancia entre la memoria y los planos, van a prevalecer lo que digan los planos. Entonces, son varias formas en las cuales podemos declarar la edificación, ¿no? Puede ser, pues, por FUE, con la municipalidad, puede ser por escritura pública, o puede ser con FOR, y otros casos. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que la SBN quisiera sanear su declaratoria de edificación. Él no necesita seguir estos pasos. Puede tranquilamente utilizar el reglamento de la 29951 y, en este caso, pues, presentar la documentación técnica necesaria. ¿Qué pasa si hay discrepancia entre lo que dice la memoria y los planos? Prevalecen los planos. Pero el reglamento ha tenido modificaciones, ¿ya?
Dice, no es objeto de observación los casos donde la medida perimétrica total de los linderos no coincida con la sumatoria de sus tramos o segmentos cocinados en el plano. Si la medida perimétrica total de los linderos se adecua al antecedente registral. Entonces, esto es una innovación del tribunal porque se observaba mucho por esa diferencia de que los tramos no coincidían. Entonces, el tribunal dice que no, ese tema no lo puedo observar. Si la medida perimétrica total de los linderos se adecua al antecedente registral. Hay una pregunta que hace Jonathan. Dice, las predicatoras fábricas no se inscriben, de no se inscribas, ¿qué sucede? Que no pasa nada, ¿no? Si tú no inscribes la predicatoria fábrica, no ocurre nada. No es obligatorio inscribir la predicatoria fábrica. Si no se inscribe la fábrica definitiva, esa predicatoria fábrica caduca en el plano derecho. ¿Qué datos debo colocar en el asiento de fábrica o el asiento de decatoraficación? Primero, distribución de ambientes, ¿no? Primer piso, segundo piso, tercer piso, y también colocaré pues aquí los baños, la sala, el comedor. Entonces, tiene que tener la distribución de ambiente. El área techada de cada piso. Ustedes van a sumar el área techada de cada piso. También la finalización de la obra, ¿no? Cuando termine la obra. Ahí tengan mucho cuidado porque asume responsabilidad si da un dato falso. Hay que poner nombre profesional que interviene en la obra y los demás datos relevantes. ¿Qué pasa si alguien se olvidó poner la finalización de la obra? El propietario puede, pues, tranquilamente presentar una declaración jurada con firma certificada notarialmente. ¿Y qué pasa con en este caso, con los informes ad hoc, ¿no? Si está pendiente de informe de verificación ad hoc, hay que extender en el rubro C, de cargos y gravámenes, una anotación que deje constancia de tal circunstancia. Si termina la sociedad conyugal, reitero nuevamente, y la fábrica es ubicada en terreno propio de uno de ellos, hay que extender la edificación, en este caso, pues, que va a alcanzar, ¿no? Va a alcanzar a favor de ambos cónyuges. Es decir, voy a hacer un asiento de dominio a favor de la sociedad conyugal. Y para eso tengo que presentar partida de matrimonio. Muy bien. Tenemos acá un precedente muy interesante, que es del año 2022. A ver, aquí hay una pregunta interesante también que está haciendo su compañero Jonathan. A ver, vamos a leerlo. Dice, se inscribe la empresa 3 fábrica de un proyecto de 4 pisos más la azotea. ¿Qué sucede si durante la construcción hubo modificaciones? Ya, ahí es un tema, ¿no? O sea, si la municipalidad te autorizó para que tú construyas 4 pisos y una azotea, pero la construcción tú le haces modificaciones, eso tiene que ser autorizado por la municipalidad, ¿no? Porque si no puedes tener problemas. Imagínate que la municipalidad te hace una conformidad y revisa y ve que esto es diferente a la licencia. Entonces, en estos casos, creo yo, si voy a hacer modificaciones, tengo que informar a la municipalidad para que lo tenga en cuenta. Cierto, tengo una licencia ya, pero la licencia tiene ciertas características. Acá no se está respetando eso. En estos supuessos, reitero nuevamente, lo ideal es Espérate un que momento. se revise, ¿no? Se revise si es que efectivamente, pues, ha habido modificaciones. Si ha habido modificaciones entre la licencia y para escribir y ya el fue de conformidad, hay que pedir la autorización a la municipalidad, ¿no? ¿Ya? La municipalidad puede modificar su licencia, no habría ningún problema ahí. Porque si no, cuando va a hacer la revisión para que dé el fue de conformidad, va a encontrar diferencias. Entonces va a ser con variaciones. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? El Tribunal Registral sacó este precedente en 2022 y decía, pues, que cuando uno de los es un terreno propio, que ahora va a pasar a nombre de sociedad conyugal, esa conversión se hace sobre todo el inmueble, ¿no? Construcción y suelo. Y para eso, basta que intervenga el actor de fábrica, el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia certificada de la partida de matrícula. Aquí tenemos otra resolución del tribunal
2025 ya, esto, que dice lo siguiente, ¿no? No es necesaria, no es necesaria. Un minuto, por favor, estoy haciendo una llamada urgente. Muy bien, continuamos entonces. Discúlpeme, era una llamada muy urgente. Entonces, según lo que dice el tribunal registral, no es necesaria la intervención del cónyuge para disponer de bienes propios, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice el tribunal registral, aquellos bienes que adquiere el cónyuge durante la vigencia del régimen, a título gratuito, por ejemplo, puede ser por un intestado, por donación, sigue siendo bien propio. Otro tema es la no conversión en social de todo el inmueble, construcción y suelo, en caso de ampliación de fábrica. Es decir, cuando la sociedad conyugal sujeta a régimen de sociedades gananciales e edifica sobre terreno propio de los cónyuges, se produce por imperio de la ley la conversión en social de todo el inmueble, construcción y suelo, salvo que se acredite que se mantiene la condición de propio. Y para eso, basta que intervenga el cónyuge propietario del terreno, adjuntando copia certificada de la partida de matrimonio. Entonces, pero esto se va a aplicar cuando es un terreno nuevo, reitero, ¿no? Si fuera una ampliación, modificación o remodelación, eso no se va a aplicar ya. Tenemos también otra resolución del tribunal que dice lo siguiente. El formulario único de edificaciones FUE, así como sus respectivos planos, deben contar con firma y sello de la autoridad municipal a efectos de tener acogida por registro. Eso también es relevante, ¿no? Yo no puedo presentar, pues, un FUE si no tiene la firma y sello de la autoridad municipal a efectos de tener acogida por registro. Tiene que tener debidamente sellado. Así yo quiero aplicar el silencio positivo, tiene que tener debidamente sellado. También nos dice la normativa, ¿no?, que en el caso de estas declaratorias fábricas vía regularización, ¿ya?, eh, tiene que tener ciertas condiciones mínimas de edificabilidad, ¿no?, y debe estar conformes con la normativa urbanística, ¿no?, bajo responsabilidad del verificador en caso de fraude o falsedad. El formulario tiene que tener además certificación notarial de firmas de interesados, propietarios y del verificador. Entonces, hay que certificar la firma del propietario y del verificador. ¿Para qué ha surgido esta regularización de edificaciones? Para sanear edificaciones clandestinas, regularizar edificaciones clandestinas o no autorizadas, ¿no? Pero deben cumplir al menos, en forma mínima, la normativa municipal urbanística, ¿no? El formulario registral, el FOR, debidamente llenado, suscrito por el propietario y verificador responsable, son firmas certificadas notarialmente. ¿Qué pasa si yo presento un FOR no tiene certificación de firmas? Lo tachan, bueno. Tiene que tener certificación de firma. ¿Y qué notario lo puede certificar? Cualquier notario, si solamente estoy regularizando la edificación. No necesita que sea un notario de ubicación del predio. ¿Cuándo sería un notario de ubicación del predio? Si voy a sanear a la vez también el título de dominio. O sea, la aplicación de dominio, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué documentos complementarios? Bueno, antes se presentaba el certificado de permiso urbanístico, ahora ya no es necesario. Basta una declaración jurada del verificador diciendo que el predio cumple con los parámetros urbanísticos vigentes. También se puede presentar informe técnico verificador ad hoc, siempre y cuando pues, lo requiera y lo haya solicitado el verificador responsable, ¿no? Planos de ubicación, localización y distribución. Y si va a registrar el dominio, escritura pública o documento privado de fecha cierta, o declaración notarial de prescripción de este dominio o título supletorio.
Si bien en la parte final vamos a hablar de la carga técnica, vamos a decir también que cuando inscribimos una que otra fábrica y hay contravenciones a las normas urbanísticas, se pueden inscribir también cargas técnicas. Ejemplo, altura máxima no se ha cumplido, entonces era una carga técnica de altura máxima. O área libre, no se cumplió área libre, o retiro, ¿no? Entonces, esas cargas pueden ser levantadas con otro informe de verificación, ¿no? Y cuando se van a trasladar, imaginemos que inscribimos la que otra fábrica, luego inscribimos el reglamento interno y hacemos independizaciones, se van a trasladar a todas las independencias. A todas las partidas independizadas se traslada la carga técnica. Si se acredita que la carga solo afecta a algunas unidades, se trasladan solamente las partidas que correspondan. En caso que se regularice la que otra fábrica, secciones de propiedad exclusiva, construidas con posterioridad a la que otra fábrica inscrita, la carga que afecta a la totalidad de la edificación se registra solo en la partida correspondiente a la unidad inmobiliaria en materia de regularización. ¿Cómo voy a levantar la carga técnica? Reitero. A ver, hay una pregunta que hace Jonathan que me parece muy interesante, ¿no? A ver, aquí vamos a ver ya. Disculpen un momentito. O sea, vamos a responder una pregunta que tiene su compañero. A ver. ¿Los aleros son caras técnicas? Es un tema muy interesante, también debatible, ¿ya? Y vamos a explicarlo, ¿eh? Mm, Miren, los aleros, técnicamente hablando, son adornos que sirven, pues, para proteger lo que son las lluvias, ¿no? Así son los aleros. Pero en la práctica, las personas construyen fuera de sus límites, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones dice que 50 centímetros tú puedes ser tu alero, ¿no? Pero ese alero sirve para eso, ¿no? Sirve para un adorno, protegernos bajo la lluvia. Sin embargo, qué hacen las personas? Extienden su construcción, a veces lo hacen 1 metro, 2 metros más, y a eso lo llaman aleros externos, entre comillas. Ahora, son caras técnicas, más que caras técnicas, son transgresiones, son formas de invadir a la propiedad pública, solamente a la vía pública. ¿Deberían inscribirse predios con esos tipos de construcciones? Yo creo que no. Sin embargo, el Tribunal Registral se ha pronunciado, ha dicho que sí. Inscribámoslos y caudámoslos como carga, carga. Entonces, ¿qué son los aleros? De la forma que les he contado, son violaciones a la norma porque están haciendo sentar una construcción sobre esa área que no les corresponde. Entonces, los aleros técnicamente, ¿cuáles son? Son aquellas pequeñas extensiones que sirven para protección de la lluvia o pequeños adornos. Eso es un alero, ¿no? Pero sentar una construcción encima de eso, esos señores ya no sería un alero. Sin embargo, por un tema práctico, el tribunal los acepta como carga técnica. A ver, ¿cómo voy a levantar ese alero? Lo voy a levantar, pues, definitivamente, lo voy a levantar demoliendo una parte, ¿no? Demoliendo una parte. O si no, que tendrían que modificar el tema de las vías. Pero registralmente hablando, sí se inscribe como cara técnica a los aleros. Muy bien, continuamos entonces. Sobre el for. Muy bien. Hay un precedente de observancia obligatoria. La pregunta era, si estos predios que han sido regularizados, estos predios que han sido regularizados, necesitan todavía habilitación urbana para ser transferidos, el tribunal dice que no. Si estos predios en el cual se ha inscrito la tarificación, ha habido reglamento interno, ha habido ya la independencia, eso no necesitan,
no necesitan, ¿cómo les puedo decir? No necesitan tener recepción de obra al Tesoro Urbano. Se pueden inscribir de forma directa las transferencias de predio. A las 8 hacemos un pequeño break, señores. ¿Sí? 5 minutos. El tribunal también ha dicho que para poder inscribir la nulidad de la licencia, tiene que inscribirse previamente, pues, la anotación de esa licencia. Si no, no procedería. Con relación a la competencia notarial, ya les he explicado a ustedes que el Tribunal Registral ha señalado que si solamente se va a certificar firma, puede ser cualquier notario a nivel nacional. ¿Qué es el verificador responsable, no? El verificador responsable viene a ser alguien facultado por la ley, que va a intervenir en la resolución de edificaciones, que puede ser un ingeniero civil o un arquitecto. Y ellos, pues, van a emitir un informe y van a asumir responsabilidad por ese informe. También los planos, su documentación se encuentra amparado por la presunción de veracidad. Y este verificador organiza y prepara el expediente de regulación de edificaciones, ¿no? Debe constatar que existen características de edificación. O sea, si dice el verificador hay 6 pisos, en verdad deberían existir. Y también va a confirmar, pues, que estos expedientes formen a la realidad física, el terreno y la edificación. Es decir, ese expediente debe estar conforme a la realidad física, ¿no? Donata dice, he escuchado a unos propietarios que a la hora de hipotecar una propiedad con construcción declarada con cara técnica, no quieren otorgar un préstamo que se levante. ¿Es cierto eso? Miren, en realidad, señores, en realidad, vamos a decir que seguramente un banco lo pensaría si es que hubiera caras técnicas para antes de darle el crédito, ¿no? Pero en realidad no es un impedimento, ¿no? Legalmente tú puedes tener 5 o 6 hipotecas, puedes tener 5 o 6 hipotecadas, no es un impedimento. Ya es un tema ya de criterio que tenga el banco, ¿no? U otra entidad. Entonces el verificador hace un plano de localización y ubicación, en el cual señala las vías principales. También prepara planos de distribución o de plantas de arquitectura, en el cual enumera, pues, los ambientes exteriores e interiores. Este informe técnico que les hablaba a ustedes, ¿para qué debe servir? Para constatar las características técnicas de edificación. Entonces, tiene que hacer el plano de ubicación, distribución, y si fuera el caso, vamos a decir, eh, las secciones de propiedad exclusiva y bienes comunes. Muy bien. Este verificador va a asumir responsabilidad respecto a la veracidad de la información técnica, así como conformidad con las normas técnicas y urbanas correspondientes. Tenemos el reglamento del índice de verificadores, en el cual dice cuáles son sus funciones. Una de ellas es que verifique la concordancia entre la realidad y la información contenida en la documentación presentada, ¿no? Que los predios cumplan con las normas de edificación y otras normas técnicas. ¿Cuáles son las funciones de un verificador? Ejercer en forma exclusiva sus funciones respecto de actos y contratos a predios ubicados en el ámbito de competencia territorial. Por ejemplo, un verificador es competente en la zona 9, no podrá intervenir en la zona 10, la zona 2. Pero si que se inscribe ahí también puede hacerlo. ¿Cuál es la función del verificador? Entonces, organizar documentación que se acompañe al FOR y bajo su responsabilidad emite un informe técnico de verificación. Hasta ahí está su responsabilidad. Ahora, si el verificador, sea ad hoc o responsable, tiene observaciones, tranquilamente, pues, tiene que hacerlas constar en ese informe y se pueden extender las cargas técnicas. ¿Por qué asume responsabilidad del verificador? Por la veracidad de su informe, la correspondencia entre los planos de la realidad física del predio. Pero no va a responder, pues, por la construcción. Acuérdense ustedes que el verificador no ha construido. ¿Cómo va a responder por el proceso constructivo o la estabilidad estructural? Por eso no responde. Entonces, según el Tribunal Registral, ¿cuál sería esta responsabilidad del verificador en revisión de edificaciones?
En este caso, pues, corresponde verificar la responsabilidad acerca del análisis de la infracción de parámetros. Y, por supuesto, tiene que considerar observaciones en el informe técnico de verificación. Las cargas solo se extienden si han sido señaladas como observaciones técnicas en el informe técnico de verificación. Si el verificador no declara carga, yo no tendría por qué inscribirlo, pero sería bajo su responsabilidad. Este verificador es el que va a organizar, pues, el expediente de regularización y va a verificar que se esté cumpliendo con las normas urbanísticas. Muy bien, preguntas, señores, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Hagamos un break entonces, 5 minutos, por favor, hagamos un break.
Y señores, continuamos. Ahora pues compartir pantalla. A ver, hay una pregunta que está formulando su compañero Rodrigo. Dice, ¿qué pasa si un propietario desea construir 7 pisos? Pero su parámetro solo le permite 4 pisos. Podría sacar a la fábrica de 4 pisos y más adelante con alguna ley no sería conveniente, ¿no? Acuérdate, Rodrigo, que el verificador debe señalar lo real, ¿no? Y lo real aquí es que existen 7 pisos, ¿no? Tú estarías faltando la verdad, ¿no? Porque lo real es que existen 7 pisos. Y la edificación es una sola, ¿no? Eso no sería pertinente. Muy bien, miren, mm, con respecto al tema de los plazos, acuérdense ustedes que inicialmente las edificaciones podían ser regularizadas solamente el 20 de julio del 99. Y eso generó problemas porque hubo denuncias de las municipalidades y varios verificadores fueron sancionados. En este caso, pues, vamos a decir que se les canceló del índice de verificadores en la medida que en realidad eran construcciones recientes, ¿no? Tú entrabas al caso, pues, a googlear y podías ver en qué fecha eran esas construcciones, ¿no? Entonces, el Congreso decide ampliar esos plazos con una ley hasta el 31 de diciembre de 2016. O sea, el 31 de diciembre de 2016, efectivamente, se pueden seguir regularizando. Entonces, la primera pregunta es, ¿el plazo solamente es al 99? No, también puede ser al 2016. Esa era una primera pregunta. La otra pregunta válida era, ¿qué pasa con las caras técnicas? ¿No? Porque inicialmente, las caras técnicas, cuando tú querías ampliar tu fábrica y había caras técnicas, tenías que previamente levantarlas. La municipalidad no te aceptaba ampliar tu fábrica si es que no había caras técnicas. Y si es que tú querías hacer una segunda regularización, no se te permitía, pues. Que El argumento cuál era, tú en su momento pudiste hacer la regularización, no lo has hecho. Sin embargo, todo ese panorama cambia, ¿no? Cuando sale esta ley, cambia y se puede hacer una segunda regularización. Por única vez, claro, ¿no? Y lo otro también es que no es necesario levantar las caras técnicas para hacer una ampliación de fábrica. Estos datos que son bastante relevantes en la aplicación práctica nos puede resolver algunos problemas. Entonces, queda claro pues la ampliación del plazo y también queda claro las nuevas facultades que tiene el verificador, ¿no? Antes se presentaba el certificado de permisos urbanísticos, ahora ya no es necesario, ¿no? Antes teníamos pues nosotros que presentar estos certificados de permisos urbanísticos, luego se levantaba la carga, porque el tribunal había dicho eso, ¿no? Que esos parámetros urbanísticos presentados eran recientes y no eran de la fecha de la terminación de la obra, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, actualmente los verificadores tienen mayor responsabilidad. Ellos son los que van a reemplazar con su declaración lo que decía el certificado de permiso urbanístico. Punto uno. Punto dos, es que se dio una ley en el cual decía en qué casos son improcedentes las regulaciones de edificaciones, ¿no? Y unas causales es, por ejemplo, cuando hay zonas de riesgo o zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, lo que hace esta norma es, en lugar de pedir documentos que acrediten esa situación, dice, no, declaración jurada. ¿Y quién va a hacer la declaración jurada de que ese predio que se va a regularizar no está inmerso en una causal de improcedencia? El verificador. O sea, el verificador asume mayor responsabilidad por hacer esa declaración jurada. Y aquí está pues la ley, la famosa ley 3830, ¿no? No se puede aplicar la regularización en zonas arqueológicas, ¿no? Zonas de protección ecológica, zonas de riesgo para la salud,
e integridad física, riberas de ríos o lagos o mares. ¿Quién tiene que cotejar esto? El verificador, porque él va a hacer una declaración jurada diciendo que esta edificación no es, no se encuentra en una zona, en una causal de improcedencia. Y luego se da el año 2019, el Decreto Supremo 08/2019, que hace algunas precisiones. El tema del plazo ya lo conocemos, pero precisa que se puede regularizar no solamente la licencia, la conformidad de obra, que no tenga actores de fábrica, reglamento interno o independización. Es decir, te puedes regularizar no solamente la hectorificación, también el reglamento interno y la independencia. Y así que se precisa pues las funciones del verificador, ¿no? La declaración jurada dice con firma certificada en que consigne que el predio en materia de regularización no está comprendido en una causal de improcedencia. Más responsabilidad. Y por supuesto, señala algo que va pues dirigido a limitar la función de calificación del registrador. Dice, los verificadores, tanto ad hoc responsable, asumen responsabilidad exclusiva por la veracidad del contenido de dicha declaración. Los registradores no pueden exigir bajo responsabilidad otros requisitos para acreditar dicha circunstancia. ¿Qué pasa si el verificador ad hoc detecta transgresiones? Pondrá pues como observaciones, ¿no? Y si quedan como caras por último. ¿Qué pasaría si ustedes llegan a inscribir una regulación de edificación y luego se cambian la zonificación? En ese hecho no va a afectar su derecho a propiedad, ¿no? Tienen que respetarse, pues, las normas vigentes al momento de la inscripción registral. Y aquí viene la otra declaración jurada del verificador, en el cual va a decir que la edificación cumple con los parámetros urbanísticos edificatorios vigentes a la fecha de la ejecución. O si no, va a confirmar, va a consignar observaciones, caras técnicas. La otra pregunta que le decía, ¿es posible hacer una segunda regularización? Sí es posible. ¿Para ello debo levantar las caras técnicas necesariamente? No, no es necesario. Así de simple. ¿Preguntas, por favor, señores? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bien, miren, se dio este decreto legislativo el año 2023 de regularización de dicha propiedad y también habla de edificaciones. No está vigente. A ver, dice que no se está viendo las diapositivas. A ver, voy a ver un momento, por favor. Voy a compartir nuevamente la diapositiva, de repente no lo están viendo. A ver, voy a colocarlo. ¿Lo ven, señores? Por favor, me confirman si lo ven. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ¿no? Sí lo ven, ¿no? Ah, ya, correcto, muy bien. Sí, estaba preocupado, decía, realmente no lo ven. Muy bien. Entonces, les decía a ustedes, pues, que efectivamente, ¿no? Eh, esta norma se da el año 2023. Me parece que hay una pregunta aquí. A ver, vamos a ver. Hay una pregunta. Dice, ¿qué pasa si se construye sin hacer el de fábrica, ¿no? Ah, ya. Puedes regularizarlo dependiendo de la finalización de la obra ante un verificador o si no también ante la prueba municipalidad. Va a depender mucho cuando haya terminado la construcción. Mire, este 1595 le recomiendo revisar, no está vigente, pero pronto va a entrar, su reglamento ya va a salir, en el cual dice que la regularización de edificaciones es un procedimiento con el cual se establece el reconocimiento legal de edificaciones en suelo que cuente con licencia de habitación urbana y se ejecutaron sin licencia de obra. ¿Cuál es el problema de esta redacción? Es que está partiendo ya que para que hagas una regulación de fábrica, tiene que haber una licencia de habitación urbana. Y eso es un problema, ¿no? Porque la anterior normativa no exige eso. Eso quiere decir, cuando entra en vigencia este decreto legislativo 1595,
muchas personas ya no van a poder hacer su doctora de fábrica, porque se le va a exigir que tenga licencia de habilitación urbana aprobada. Entonces, para mí esto es un retroceso, ¿no? Pero en fin. Entonces, va a lograr, dice, su inscripción en el registro de predios, se encuentra a cargo del verificador de regularización y cuenta con intervención del notario. Los sujetos con derecho a edificar pueden sanear su situación de acuerdo al procedimiento establecido en este decreto legislativo, el 1595. ¿Qué pasaría si queremos regularizar aquellos bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación? Pero en estos casos tiene que haber una autorización, una opinión favorable al Ministerio de Cultura o sus verificadores ad hoc, siempre que no involucren zonas o litigios arqueológicos, ¿no? Y aquí también existe una novedad. El plazo era 2016. Cuando se apruebe este reglamento, va a entrar en vigencia este decreto legislativo, ¿ya? Dice que se pueden tramitar por este procedimiento de regularización las edificaciones culminadas al 31 de diciembre de 2021, pero cuando sean para viviendas familiares, unifamiliares y bifamiliares, un máximo de 3 pisos. Ahí sí podemos invocar este decreto legislativo. Pero, reitero, no está vigente, pues su reglamento todavía no ha sido aprobado. A ver, dice también que las municipalidades, si han iniciado un proceso sancionador por ejecución de una edificación efectuada sin licencia, concluye dicho procedimiento en mérito de la inscripción registral de la regulación de edificación. Se puede independizar por regularización también, ¿sí? Se puede cancelar las inscripciones y responsabilidades, ¿sí? ¿Verdad? Ante dos supuestos, ¿no? Falsedad documentaria y suplantación de identidad, ¿no? Dice Jonathan, en cuanto a la cuestión jurada y cumplimiento de los parámetros, si la construcción terminó en el año 2012 y los parámetros actuales son diferentes, en base a ello se declara la carga, por ejemplo, un porcentaje de la libre. Muy buena pregunta, ¿eh? A ver, en principio, tú deberías tomar en cuenta los parámetros vigentes a la finalización de la obra. Eso es en principio, ¿no? Y si tú verificas, comparas los parámetros vigentes de esa época y ves, pues, que están contraviniendo el aire libre, tienes que consignar. Muy bien, una vez que se inscriba la regularización, la zona bajo responsabilidad remite un ejemplar completo del expediente a la municipalidad. ¿Para qué? Para que hagan control de calidad, ¿no? Para eso lo hacen. Y de ese control de calidad sale pues la denuncia contra los verificadores cuando se acredita pues que han dado información falsa en la finalización de la obra. Se sigue utilizando el FOR, el formulario registral, va a ser firmado con sujetos con derecho a edificar, el verificador, y debe ser certificado ante el notario. Muy bien. Dice el verificador de regularización es un profesional arquitecto, ingeniero civil, inscrito en el índice de verificadores que administra la SUNAR, ¿no? Y el informe técnico de verificación es suscrito de forma conjunta por los verificadores ad hoc de las especialidades que se requieran. Muy bien. Preguntas, señores, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Continuamos. Mire, el tribunal ha hecho una interpretación, ya, con respecto a lo que dice el reglamento de predios, ¿no? Se habla de una conversión del bien propio en bien social y hay que juntar, pues, copia certificada de la partida de matrimonio. Este precedente fue
precisado en el año 2022, señalando que se va a aplicar solamente cuando la edificación es sobre terreno y no en los casos de ampliación, modificación o remodelación, entre otros. Con esa norma ya se precisa un poco más. Luego tenemos otro precedente sobre la pertinención, verificación del ad hoc. Es pertinente llamar a un verificador ad hoc. ¿Quién determina eso? El verificador responsable. Si el verificador responsable decide no llamar a verificador ad hoc, no le podemos obligar. Pero en esos casos sí, vamos a informar a jefatura para que evalúe si hay o no responsabilidad. Por ejemplo, es un edificio de más de 5 pisos. La norma dice que en esos casos, cuando es más de 5 pisos, necesitamos un informe CNPRED. Entonces, todos esos temas hay que considerarlos. Pero ¿quién es el que va a llamar al verificador ad hoc? Es el verificador responsable. El de oficio no actúa. En 2021 el tribunal ya se pronunciaba sobre la competencia de los notarios para la regulación de edificaciones, ¿no? Y decía, si tú solamente certificas firma, cualquier notario a nivel nacional. Pero si tú notario vas a declarar también la propiedad, el notario donde se ubica el predio. También tenemos otro precedente del año 2021 que dice, pues, numeración de secciones de propiedad exclusiva. Se le permite al usuario que enumere sus unidades inmobiliarias. ¿Qué va a ocurrir? Cuando salgas afuera, eh, se va a tener en cuenta, pues, en la partida registral, que esa numeración puesta por el verificador no ha sido aprobada por la municipalidad. Eso es importante. Y ese precedente, reitero nuevamente, es bastante básico, ¿no? Además dice el tribunal este precedente que las instancias no pueden cuestionar la numeración elegida, debiendo dejar constancia en el asiento que la numeración con la que se identifica la excepción no fue asignada por la municipalidad. Entonces, es importante eso, ¿eh? Hemos hablado de competencia de notarios, hemos dicho que puede ser cualquier notario, sin importar la ubicación del predio, si solamente voy a certificar el FOR. Pero si es una regularización de edificación con saneamiento, el notario instruye el procedimiento y emite un procedimiento final. En este caso, la competencia está por la ubicación del predio. Preguntas, señores, por favor, preguntas hasta aquí. ¿Me preguntas? Bien, como ya estamos cerca, ya avanzando casi para culminar, quisiera comentarles eh, sobre una jurisprudencia, ¿no? Sobre la que de fábrica, según la ley 23090. A ver, acá hay una pregunta antes, dice. Si la manera de levantar una carga técnica es demoliendo, no todas las cargas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la altura máxima no es así. Este, retiro tampoco, porque puede ser se modifiquen después las normas. ¿Qué sucede con otros aspectos de los parámetros, por ejemplo, estacionamiento, aire libre? Ahí no tienes que demoler, ¿no? Simplemente puede haber otro tipo de zonificación y se pueden acoger ustedes a la nueva, ¿no? La resolución 507-2025 nos dice que la presentación de la resolución municipal que aprueba la recepción de obras para inscribir la que otra fábrica, edificación, es suficiente para proceder a inscribir la fábrica. Sin presentación del FUE, por tratarse de un documento público que cause directa la conformidad de obra de edificación aprobada. Son supuestos especiales. Aquí hay una resolución que aprueba la recepción de obras para que inscriba la que otra fábrica de edificación anticipada, ¿no? En esos casos, no es necesario presentar el FUE según lo que dice el tribunal registral. Y nuevamente se reitera, ¿no?, que las instancias registrales no pueden exigir el informe técnico de verificación ad hoc, porque eso le corresponde al verificador responsable. Otro tema también nos dice que determinación de linderos en medidas perimétricas en regulación de edificación. Para regularizar una que tal fábrica con su división, previamente hay que determinar los linderos en medidas perimétricas. Si en los antecedentes no existen dicha información.
La segunda regulación de fábrica es permitida, sí. Sí lo permite la norma, la 3830. Siempre que se cumplan, dice, con los presupuestos. Podemos adecuar la fábrica tramitada al amparo de la ley 27257. Y en este caso, pues, sí se podría, ¿no? Efectivamente, ¿no? Dice, no procede la inscripción de la otra fábrica tramitada al amparo de la 27257 cuando los documentos conformantes no se encuentran adecuados a los antecedentes registrados del periodo. Es otra cosa. Tenemos otra resolución que dice lo siguiente. Calificación de la que trae fábrica y subdivisión. Esta documentación no debe solamente adecuarse a antecedentes, sino ser concordantes entre ellos, ¿no? En tal sentido, debe existir concordancia entre las áreas señaladas en el informe técnico con las que aparecen en el plano. O sea, nosotros revisamos el informe técnico, revisamos con los planos para ver si concuerdan. Procede la inscripción de la que trae fábrica al amparo de la ley 27957 y la 29090 cuando la documentación que sustenta cada trámite se complementa entre sí, no siendo dicho procedimiento excluyentes uno del otro. Muy bien. Preguntas, señores, por favor. Preguntas. Ahora vamos a ver ahora las caras técnicas y su levantamiento, ¿no? Algo rápido nomás. Miren, hemos visto que la cara técnica se inscribe por informe, ¿correcto? Y se levanta por otro informe. Y va a ser siempre y cuando el verificador así lo señale. Yo no puedo obligarle al verificador, declara la carga, si él no lo quiere hacer. Muy bien. ¿Qué dice Pastrana? Las cargas se conciben como la norma, como inherentes al bien objeto de afectación, y lo siguen en todos sus extremos hasta que son levantadas. Son los propios particulares que pueden ellos, pues, hacer modificaciones para que se levante la carga técnica. Pero también estas cargas están vinculadas al objeto de afectación al bien, no tanto a la persona. Y en este caso, para que se levante, se establece el mecanismo normativo correspondiente. Acá nos encontramos con el artículo 8.1 que dice que hay que trasladar la carga técnica. La pregunta es, ¿en qué caso no se traslada? Yo tuve un caso, por ejemplo, en el cual había una servidumbre eléctrica y ellos la habían consignado ya en, en la parte de zonas comunes. Entonces ya no tuve que trasladarlo, ¿no? Las cargas técnicas entonces son levantadas por otro informe técnico, por el autor competente, y en el que se acredite, dice, el levantamiento de las observaciones, acompañado de ser el caso los planos replanteados. El registrador no debe formular sus observaciones a los aspectos técnicos de dicho informe. ¿Cómo se cancela la carga técnica entonces? No solo por un nuevo informe, sino también por resolución municipal, ¿no? Tuve un caso en el cual era un tema de retiro y la municipalidad dijo que ya estaba consolidado, entonces con un certificado empezaron a levantar todas las cargas técnicas por retiro. Y en procedencia, la retiración de declaración de fábrica. En este caso, pues, eh, no se puede rectificar una regulación de fábrica y después de ello, pues, canceló la carga técnica, ¿no? La rectificación implica modificación de ambientes ya declarados, eso no se debería hacer, ¿no? ¿Puedo cancelar carga técnica vía rectificación? Sí. Si yo acredito que los parámetros que utilicé eran actuales, cuando debían haberse tomado los parámetros vigentes en esa fecha, lo que se debe aplicar ahí son la normativa a, al momento, pues, que se puede haber realizado, pues, eh, la regulación de fábrica, ¿no? Entonces, estas cargas técnicas obedecen, realmente, a transgresiones a la normativa sobre edificación. Y esto es, pues, por haber utilizado un certificado de permisos urbanísticos que era vigentes al momento de presentar el título. Cuando debemos tener en cuenta es los parámetros urbanísticos vigentes a la finalización de la obra.
Y aquí también hay otra resolución que dice que para que se pueda pedir a un verificador ad hoc, tiene que pedirlo el verificador responsable, ¿no? No corresponde a la instancia registrales exigir el informe técnico de verificación ad hoc, por cuanto este procedimiento resulta de competencia y responsabilidad exclusiva del verificador, ¿no? ¿Qué pasa si se presenta un informe técnico de verificación ad hoc antes que se inscriba? En ese caso, se procede a la liquidación de la fábrica y se pone una carga, una partida, que no cuente con dicho informe ni con la declaración jurada respectiva. Entonces, en este caso, pues, estamos viendo que el verificador ad hoc también tiene que emitir un informe técnico, ¿no? Entonces, si el verificador presenta una declaración jurada, señalando que no se incurre en causal improcedencia, y con esto se inscribe una regularización. Pero cuando pide informe ad hoc, como carga, entonces vamos a decir, pues, que efectivamente el verificador responsable es que debe llamar al verificador ad hoc. Eso de ahí es bastante relevante. Y el tribunal, pues, en ese sentido, dijo que el reglamento de la ley 27557 y el informe no constituye requisito previo para inscripción. O sea, si exista o no informe de verificador ad hoc, se puede levantar, pues, se puede inscribir la calificación. No se requiere que previamente se presente informe técnico verificador ad hoc, porque eso se cuenta con la declaración del verificador responsable. Ahora, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si después se presenta un verificador ad hoc? Y ya se inscribió, ya sin cargas, ¿no? Y después el verificador ad hoc emite su informe y dice que ahí está transgresión. ¿Qué debo hacer en esos casos? El tribunal dice, el problema se puede presentar si el informe ad hoc, cuando llega, señala que la fábrica sí incurre en causal improcedencia. En este caso, el informe ya inscrito no queda enervado, pero hay que inscribirse en un informe negativo. Debe publicitarse en todas las partidas, en la medida, pues, para que se informe a la cobertura zonal, ¿no? Tenemos también otra resolución, inscripción de nuevas obras o edificación con cara técnica. El hecho que existan caras técnicas no impide, pues, que se amplíe o remodele la fábrica, ¿no? Después tenemos liquidación de hechos registrales, ¿no? Recuerden que en estos casos, vía interpretación, no podemos crear tributos. El levantamiento de cara técnica no se efectúa de oficio, sino a instancia de parte, ¿no? Me da un minuto, señores, voy a traer mi agüita, un minuto, por favor, un minuto. Bien, señores, disculpen, por favor. Miren, según el Tribunal Registral, el verificador dice, en caso de caras técnicas, reemplaza a la municipalidad en la verificación de la adecuación de la edificación a la normativa urbanística y edificatoria. Razón por lo que dice, las instancias registrales no corresponde formular observaciones, aspectos técnicos del informe técnico de verificación en levantamiento de carga.
También señala esta resolución 3311-2023 que no se puede cuestionar en sede registral el nuevo informe técnico de verificación, que acredite el levantamiento de las observaciones inscritas como caras técnicas, porque compete exclusivamente al verificador responsable determinar transgresiones a las normas urbanísticas y edificatorias, ¿no? También, señala lo siguiente: inexistencia de cara técnica. No procede cuestionar en sede registral el informe técnico que acredita la inexistencia de caras técnicas, porque es responsabilidad absoluta del verificador y no registrador determinar la existencia de transgresiones a las normas urbanísticas y edificatorias. En este caso, reitero nuevamente, es el verificador el que asume responsabilidad por levantar la cara técnica. Si dice que no hay transgresiones, será su responsabilidad. Podemos levantar caras técnicas trasladadas de la partida matriz a las partes independizadas, sí, siempre y cuando se advierta que no afecta a toda la edificación, sino solo una zona común, no involucrando pues a las partidas independizadas. Es una excepción a la regla, ¿no? Porque generalmente nosotros trasladamos todas las cargas de la partida matriz a las independizadas. Y dice también el tribunal que para levantar una cara técnica registrada en virtud de un informe técnico de verificación ad hoc, no basta un informe de un verificador responsable, sino que requiere de un nuevo informe verificador ad hoc. Ay, ¿cómo es eso? A ver. Imaginemos que el verificador ad hoc del Ministerio de Cultura dijo que aquí había una cara técnica. Y luego el verificador responsable dice, no, levántese la cara técnica porque aquí no hay. ¿Eso es posible o no es posible? Porque una cosa es el verificador ad hoc que actúa como un verificador público y otra cosa distinta es el verificador responsable que actúa en el ámbito privado. Muy bien. ¿Preguntas? Hasta aquí, señores. Pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. A ver, hay una pregunta que están haciendo acá. La vamos a ver ahora. ¿Cuánto es el tiempo de duración de la Junta Directiva en el reglamento interno de declaratoria de fábrica? Depende de lo que diga pues tu reglamento interno, ¿no? Tu reglamento de tierra interno dice 1 año, 2 años. Eso es lo que dice tu reglamento interno, ¿no? ¿Cuál es lo regular, lo normal, ¿no? Te ponen 1 año ahí que dura estos cargos de la Junta Directiva, ¿no? Bien, señores, hasta aquí vemos la parte teórica. Ahora sí, me gustaría escucharlos ustedes con sus preguntas. Tenemos tiempo todavía, por favor. Hagan sus preguntas, señores, por favor. Adelante. Jonathan, adelante, por favor. Jonathan, te escucho. Doctor, buenas noches. Se tiene una partida, bueno, una ficha registral donde indica un área de 200 metros cuadrados. Describe los linderos, los colindantes y las medidas. Y esta ficha indica como predio rural todavía. Pero ya actualmente uno va a campo, existen las redes de agua, desagüe, pistas, veredas. Y los vecinos colindantes, he visto algunas fichas colindantes partidas y están como en la están descritos como predios urbanos. Entonces, esta propiedad que ha quedado con esa ficha que todavía está rural, el procedimiento para transformarlo o llevarlo a urbano, porque después se desea hacer una construcción, después declarar, construir e independizar, ¿cuál sería el proceso adecuado? Ya, a ver, ahí habría que sacar un certificado de zonificación y vías para ver cómo aparece, ¿no? Si el predio aparece como un predio urbano, puedes hacer una regulación de edificaciones, ¿no? Ahora, si no fuera así, si solamente aparece como predio rústico todavía, cosa que es muy difícil porque también dice que ya tienen sus servicios, entonces puedes hacer la regulación de edificaciones con ese documento del certificado de zonificación y vías, ¿no? Y luego lo presentas a registro, se inscribe y puedes también hacer pues tu reglamento interno, tus indemnizaciones. No lo veo ahí mayor inconveniente en este caso, ¿no? Ah, A ya. ver, Gracias. ya.
Muy bien. Alexander dice, cuando es un régimen de pensión y copropiedad, caso en que se diferencia el armado de expediente técnico con el régimen de indemnización. Ya, mire, muy buena pregunta, ¿no? El régimen de copropiedad e independización se rige más por el Código Civil, ¿no? Entonces, en lugar, pues, de colocar, ¿no? Que, por ejemplo, este, es un régimen de propiedad exclusiva, pero ¿cómo podrá que es un régimen de copropiedad, ¿no? ¿Qué diferencia más le podemos encontrar? En un régimen de copropiedad, el terreno no es común, el terreno es propio, ¿no? Pues eso tienes que especificarlo, ¿no? Y que hay un pasaje común que le va a servir para toda, pues, eh, para todos los demás unidades inmobiliarias. Entonces, en esos casos variaría, ¿no? En esos casos variaría principalmente, ¿no? El nombre que le pongas a la junta, no va a ser una junta de propietarios, ¿no? Será, pues, junta de copropietarios. Entonces, esos aspectos pueden ir variando. Dice, ¿qué pasa si construyo una edificación sin licencia? Podemos adelante declarar la fábrica. Ya. Depende, ¿no? ¿Cuándo ha terminado tu construcción? Si está antes de 2018, si no me equivoco, creo que se puede hacer ante la municipalidad, ¿no? De regularizar eso. Si es antes de 2016, puedes regularizar ante un verificador, ¿no? Si es ante la municipalidad, te va a pagar una multa porque has construido, pues, sin licencia, ¿no? 10%, si no me equivoco. Entonces depende mucho cuándo has terminado la obra, ¿no? Ahora, si la obra has terminado recientemente, 2024, 2025, bueno, ahí no vas a poder hacer nada, pues. Entonces, lo ideal es, señores, que ustedes vayan a la municipalidad, sacan su licencia y luego construyen. Es lo ideal. Otra pregunta, por favor, señores, otra pregunta. ¿No hay preguntas? Por favor, adelante, tengan confianza. Sí, adelante, por favor. ¿Alguien levantó su manito? Adelante. Jonathan. Sí, doctor, se ha presentado una declaratoria de fábrica y bueno, tengo la esquela de observación y Ya. he observado al registrador, bueno, nos ha dado un ítem B donde dice la declaración jurada de verificador responsable junto o inserto en su informe de verificación, señalando bajo su responsabilidad, cumple, dice que la edificación material de regularización cumple con los parámetros correspondientes a la fecha, de lo contrario consignan las observaciones. Pero nos dice, no se adjunta o inserta en el informe técnico de verificación el contenido señalado en el párrafo precedente, cumplir con tal requisito. Se le recomienda presentar cumplir con tal requisito teniendo en cuenta que deberá de excluir de la declaración jurada el incumplimiento del área libre. Claro. He presentado con carga de área libre por no cumplir. Entonces, esto que nos dice el registro, bueno, no lo entiendo. No, lo que pasa es que ahí es un tema de formato, hermano. O sea, tú tienes que decir una declaración jurada diciendo pues que la edificación no está sujeta a una causal de procedencia que indique la ley 3830, una cosa así. Con eso sería suficiente. Y otra declaración jurada que diga este, la presente edificación es conforme a los parámetros urbanísticos vigentes a la finalización de la obra, ¿no? Con eso serían suficientes, ¿no? Claro, esas declaraciones juradas tienen que ser confirma el certificante notario, ¿no? Ah, y ahí eso se vuelve a presentar al registro. Claro, hay que presentar eso, sí. Sí, es un tema más de redacción, me parece, ¿no? Sí. Ah, ya. De autor, muchas gracias. Muy bien. Preguntas, señores, por favor. Faltan todavía tenemos minutos. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Preguntas adicionales. Adelante, señores. A ver, aquí hay una pregunta que dice Rodrigo. A ver, Alexander dice, ¿se puede realizar la declaratoria de fábrica de un predio que no esté inscrito? Bueno, tú puedes realizarlo, ¿no? Pero no se va a inscribir, pues, ¿no? Porque previamente te han pedido que se inmatricule el predio, ¿no? Y tú puedes realizarlo, pero no va a acceder al registro, ¿no? Porque al registro acceden solamente terrenos que tengan fábrica inscrita, ¿no? Predios con fábrica inscrita. Pero ya tiene que estar registrado, pues, y tiene que estar inmatriculado el terreno, ¿no? Dice
las cargas solo están asociadas a parámetros urbanos o existen otros tipos de cargas. Ya, generalmente los parámetros salen de el cercado de parámetros urbanísticos. O sea, tú cotejas el plano de ubicación y ves que no concuerda y ahí es donde se generan las cargas, ¿no? Generalmente, digo, ¿no? Ahora, dice, existen otras cargas. El caso del alero, por ejemplo, ¿no? Lo han tomado como carga, ¿no? Pero principalmente son los que están en este cercado de parámetros urbanísticos, generalmente. Dice, ¿se puede declarar una construcción y el terreno a la vez? Mm, entiendo que es uno solo, ¿no? Tú declaras, tú compras un lote, por ejemplo, ¿no? Y quieres después regularizar la fábrica. Solamente va a proceder a la inscripción de esa regulación de fábrica cuando el predio esté inmatriculado, ¿no? Si no, no se podría, ¿no? Dice, por favor, ¿se puede declarar una construcción y el terreno a la vez? A ver, un poco quiero entenderte, ¿no? Ya, ¿se puede declarar una construcción y el terreno a la vez? Ahí sí. Debo entender que es un predio inscrito. Debo entender que es un predio inscrito, en principio. Y si es un predio ya registrado, sí se puede declarar la construcción. Y el terreno a la vez, dices, no sé si te refieres a una superficie o te estás refiriendo pues a algo adicional. Pero en principio, sí se puede declarar una construcción y a la vez puede ser también la inmatriculación, ¿no? O sea, hago la inmatriculación de un terreno no inscrito y a la vez ahí solicito que se inscriba el de fábricas. Y sí sería posible bajo ese supuesto, ¿no? Dice, los vecinos de una cuadra tienen alero. ¿Se consideraría también como carga? Sí, pues, ¿no? Sí, sí es que, reitero, esos aleros son como adornos contra las lluvias, no hay problema. O lo utilizo como un balcón, no hay problema, ¿no? Es un adorno. Pero ¿qué es lo que hacen en la práctica? Sobre esos espacios que le llaman aleros, construyen hacia arriba. Ese es el problema. Dice, eh, se hizo la sucesión, son 4 hermanos, beneficiarios de edificación en 4 pisos. No está registrada. ¿De qué manera se puede llegar a un acuerdo para declararse e independizar? A ver, señores, en ese caso, primero traten de buscar la inmatriculación. Si lo inmatriculan, el terreno, lo que viene ya pues es algo sencillo, ¿no? Puede venir la adjudicación, pero lo importante es hacer la inmatriculación. Y esa sucesión intestada ya debería estar registrada en el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Entonces, luego de eso, inscribimos en el registro de predios la sucesión intestada, ya tenemos el dominio, ¿no? Y de ahí lo que hacen ustedes es declarar la edificación, ojalá que sea antes de 2016, y luego de eso, lo que va a ocurrir es que van a otorgar un reglamento interno, van a elegir una junta directiva, y con eso, pues, puede ser que a cada hermano le toque un piso también. Sí sería posible, ¿no? Pero tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más, señores? Dice, Erwin dice, si se ha construido un predio este año 2024 sin permiso de la municipalidad, ¿no se puede regularizar la que trae fábrica? Bueno, ya vence el plazo, me parece, ¿no? Para regularizar, ¿no? Lo que tú tenías que haber ido es a la municipalidad antes de construir, para que saque la licencia, ¿no? Dice, ¿en dónde debo declarar la fábrica del tercer y cuarto piso y ha construido una propiedad inscrita y registrada solo al segundo piso? Mm, buena pregunta, ¿no? Bueno, algunos lo hacen en la partida matriz y lo correlacionan con la partida del predio independiente. Muy bien, sigamos, señores, preguntas. Jonathan, ¿alguna otra pregunta o estás levantando la mano nada más? Jonathan. Sí, doctor. Por ejemplo, para la licencia en el formulario del FUE nos dice los titulares y también nos habla si hubiera más condóminos. ¿A quiénes se refieren los condóminos? Ya. Eh, Tú dices que se notifican los titulares, ¿así es? Para sacar una licencia de obra, por ejemplo, Ya. nos piden el formulario para, para
solicitar la licencia. Y en ese formulario hay un ítem donde dice de los titulares para llenar sus datos, DNI, correo Ah, ya, electrónico, ya, correcto, correcto. y después hay otro ítem, si hubiera condóminos, sírvase llenar el formulario ADES. Pero los condóminos, ¿a quiénes se refiere? A más personas de uno, más titulares? Claro, a copropietarios, ¿no? Por ejemplo, tengo un terreno y son a favor de 10 copropietarios, entonces le ponemos el nombre de ellos. A eso se refiere, ¿no? Ah, ya, doctor, muchas gracias. Dice, aquí otra pregunta, dice, a ver, si se ha construido un predio este año 2024 sin permiso de la municipalidad, no se puede realizar, no se podría, ¿no? ¿En dónde debo declarar la fábrica de tercer y cuarto piso ya construido de una propiedad inscrita y registrada solo al segundo piso? Bueno, si ya se inscribió una ampliación de fábrica, lo haces, ¿no? Y si es construido sin licencia, ya terminado al 2016, puede ser con un verificador. Esta construcción del tercer y cuarto piso se realizó en el año 2019. Parece que ya habría vencido el plazo, ¿no? No se podría. Tienes que esperar que se modifique la norma para que puedas regularizar eso. Dice también, la Secretaría de Fábrica considera los aires para una posible independencia. Más que en la Secretaría de Fábrica, eso va a aparecer en el plano de independización, ¿no? Y sí se puede inscribir, en este caso, pues, eh, se puede independizar. Lo que ha pasado de repente es que en estos casos, pues, cuando hay aires, ¿no? El reglamento interno hay que señalar cuál es la naturaleza de esos aires y cómo se va a poder explotar más adelante, ¿no? Entonces, dice la pregunta, ¿la Secretaría de Fábrica considera los aires para una doble independencia de la misma? Allá. Tú vas a declarar lo que está construido, ¿no? Nada más, ¿no? Ya en el plano de independización pueden colocar el tema de aires y el reglamento interno, ¿no? Dice acá, se tiene una casa de 2 pisos que fue regularizada su fábrica por la ley 27157. En el 2020, el propietario demolió la casa y construyó 4 pisos, sin licencia. En 2022 se puede regularizar. No puede. Ya vence el plazo, ¿no? Preguntas, señores, por favor, preguntas, preguntas, si no ya para estar combinando la sesión con ustedes. Preguntas, por favor. Dice, se tiene una casa de 2 pisos que fue regularizada su fábrica en 2020. El propietario demolió la casa y construyó 4 pisos sin licencia en 2022. En esos casos, ya no se va a poder hacer con la municipalidad, ¿no? Porque esta es una construcción sin licencia. Entonces, ahí lamentablemente habrá que esperar un plazo. Dice, las casas de zonas rurales no se les puede realizar otra fábrica. Bueno, la ley que la autorizaba, estimado Rodrigo, ya sí fue derogada. Dice, ¿dónde puede declararse los aires para considerarse como tal? Bueno, en el reglamento interno tiene que estar el tema de los aires, ¿no? Y también en los planos de independización, si es que se va a independizar los aires. Pero también puede ser reserva de aires también. En ese caso no van a aparecer en los planos. Dice, ¿qué pasa si no menciona el reglamento interno el tema de los aires del predio? Se presume, pues, que son comunes, ¿no? Una presunción. Y si no están inscritos los aires, es que no es necesario, te puede ser la reserva de aires, ¿no? Puede ser reserva de aire y más adelante, pues, tranquilamente ya disponer los aires. Preguntas, señores, preguntas, por favor. ¿Cómo se hace la reserva de aire? Mire, ahora lo llamamos más derechos a la elevación. En el reglamento interno tú dices, ¿no? A favor de Andrés se reserva los aires, ¿no? Entonces, cuando más adelante tú quieras ampliar la edificación, como tienes la reserva de aires, puedes hacerlo. Claro que vas a pedir a la Junta de Propietarios para que te autorice la modificación del reglamento interno, ¿no? Preguntas adicionales, señores. Acá dice otro, dice. eh, ¿Es funcional vender departamentos solo con notaría, evitando la independización? Muchos propietarios hacen eso. Bueno, mm, en principio por mí lo ideal es que la unidad inmobiliaria que quieres vender ya debe estar independizado, ¿no? Es lo ideal. Y entonces aquí, eh, si solamente te viene la notaría, ¿no? Y no se va a entregar en forma completa,
eh, puede haber este problema de observaciones. Dice Jorge, dice, si alguien construyó en los aires sin autorización de los demás propietarios y realizó la fábrica y ampliación está cambiarle los aires, ya hay que ver qué cosa fue la decisión en ese momento del propietario, ¿no? Si quería o no vender los aires. Y en este caso, vamos a decir que si hubiera pues un tema de ampliación de fábrica, la pregunta sería, ¿para quién sería ese aire? Y ahí pues es un reconocimiento de la propiedad, ¿no? Reconocimiento de aires, pero para eso se va a exigir pues que exista pues los 2/3, por lo menos ahora, ¿no? O sea, reconocen al primer propietario que se olvidó señalar que esos aires eran de él. Entonces, si eso fuera el caso, se reúnen y ratifican ese acto, y con eso pasaría, ¿no? Preguntas, por favor, preguntas, señores, preguntas. Dice, ¿es legal vender departamentos con notaría o sería una estafa? Eh, Ahí no entiendo mucho, ¿no? O sea, las compraventas se hacen pues ante los notarios, ¿no? El notario verifica la partida, ve que tú eres propietario y te va a hacer pues la transferencia. No vería una estafa realmente, ¿no? Porque las compraventas se otorgan ante escritura pública. El notario tiene que reunirse pues para ver esos temas. Dice, la constructora escribió de manera preventiva la edificación de 4 pisos. Ya pasaron 15 años. Los propietarios no tienen documento registral. ¿Procede a realizar la fábrica? Muy buena pregunta, ¿no? Solamente la noción preventiva, tendrías que ver cuándo terminó la obra, ¿no? Si ha terminado antes de 2016, puedes contratar un verificador porque te ayude, ¿no? Mis señores, ya hemos llegado prácticamente a la final. Les agradezco mucho su atención. Eh, Realmente ha sido bastante gratificante estar con ustedes. Hemos visto el tema de casos específicos, cargas, fábricas. Y no olvidar la responsabilidad que tiene el verificador para sus indicaciones juradas, tanto para el de parámetros como también de causal de improcedencia. Muchas gracias, Jorge, Alexander, Jonathan. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.